Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy Ángeles Barrera Jofré, su anfitriona en este programa que ya lleva 7 años al aire, Lecturas Asombrosas, donde conocemos autores, poetas, ensayistas, editores, fotógrafos y también a lectores que se sumergen, ¿cierto?, en sus creaciones creativas y en las lecturas que los asombran. Hoy es jueves 15 de mayo y estoy muy contenta de conversar con un escritor joven chileno, darle la bienvenida a Escrituras Asombrosas. Vamos a decir su seudónimo, a Francisco simplemente. ¿Cómo está Francisco? Bienvenido a Lecturas Asombrosas. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Y bueno, hola a todos los que están visualizando esta entrevista. ¿Todo bien por acá? Muchas gracias por el tiempo que nos vas a brindar y vamos a conversar sobre tu primera novela romántica. Aquí la tengo yo. Eres tú, Julieta. Ahí está, ¿cierto? Que es la Mm, primera novela romántica de Francisco Simplemente. Lo voy a presentar para que ustedes lo conozcan. Mario Francisco Alfaro Olavarría, su seudónimo es Francisco Simplemente. Es escritor autodidacta y amante de las artes en general, ingeniero en marketing, docente, especialista en fidelización, ventas y gestión de clientes. Nació el 18 de abril del año 1991. Siempre soñó con crear cosas y hoy estrena su primera novela donde comienza un camino sin retorno. Es creativo, determinado y con decisión. Y con Julieta, ¿cierto? Su primera obra, trabajada por más de 5 años y que ya la tenemos aquí en formato libro tradicional. Y para quienes quieran conocerlo más y seguir sus aventuras literarias, en Instagram es @francisco.simplemente. Así que vamos a conversar sobre tu Julieta, esta chica. súper. Esta mujer increíble. La primera pregunta, Francisco, para que empecemos a conversar, es que nos cuentes qué gatilló la historia de Julieta. Si fue el personaje en sí o fue la trama que tú querías contar. Bueno, voy a dar ahí un pequeño contexto también para que ahí me puedan conocer un poquito más. Efectivamente, Julieta es mi primer libro que yo publico y que sale al mundo, por decir así, pero es mi cuarto libro que yo he escrito. Yo ya he escrito tres libros anteriormente de otras temáticas, otras cosas. De hecho, tal vez ahí más adelante vamos a poder conversar acerca de eso. Pero lo importante es que qué me motivó a poder publicar en el fondo el libro es la historia en la que yo estaba llevando a cabo. Julieta, bueno, ¿qué me inspiró a poder escribir esta novela romántica? Uno fue un desafío importante porque, bueno, lo hemos hablado anteriormente, a mí me costaba mucho escribir un libro que tuviera una historia solo como un hilo conductor, de una sola historia. Por eso yo escribía, o mis libros anteriores son de cuentos. Me costaba mucho. No sé, por ejemplo. Al principio yo podía decir en la página 5 que me gustaba el color rojo y en la página 100 que odiaba el color rojo. Me costaba mucho tener esa sincronía. Por lo tanto, para mí fue un desafío importante escribir este libro, que no es tan cortito y que necesitaba ahí replantearlo. Mi motivación principal fue la historia que conllevaba. Fue difícil porque el libro está escrito en primera persona y lo relata una mujer. Yo soy hombre, entonces para mí igual fue un desafío importante, pero creo que la historia fue la que me motivó a poder hacer todo lo posible para poder publicarlo y poder eh, llevar esta historia a los lectores porque estoy seguro que se pueden sentir identificados. Francisco, háblanos de esta protagonista, de Julieta, cómo fue la creación en sus tres dimensiones. Si pudieras contarnos un poquito, sin hacer spoiler, sobre la tridimensionalidad, cómo es físicamente Julieta, cómo es psicológicamente y cómo se desenvuelve socialmente. Bueno, yo trabajo con una diseñadora y yo tenía en mi mente hace mucho tiempo dejar en la portada una idea de cómo era Julieta físicamente, ¿ya? Una mujer que podríamos decir común y corriente, que no es ni delgadita ni gordita, que no tiene ninguna característica en particular, porque lo que enamora de Julieta es su forma de ser, más que su físico. De hecho, eso es lo que el libro transcurre en algunos monólogos o algunas cosas que ella va pasando. Bueno, acá tengo el libro, entonces como pueden ver, lo interesante de Julieta es que, bueno, para los que han leído el libro y para quienes lo puedan leer,
hay algo interesante porque dentro del libro hay dos imágenes que también son de ella, son ilustraciones. La primera de ellas es ella en una almohada, la segunda de ella es abrazando a la madre y la primera, por decir así, es la portada que está de espalda. ¿Qué es lo interesante de esto? Que el rostro no se muestra, pero sí el cuerpo, porque es una semejanza, una metáfora en el fondo de lo que habla el libro, en el fondo, de que en el fondo el cuerpo pasa a ser más que nada un adorno de lo que realmente nosotros somos y no le quise dar una cara, sino que para que cada lector se pueda autorreferenciar o pueda en el fondo tal vez sentirse identificado. Ahora, contestando las otras dos preguntas, ¿cómo es Julieta? Es una mujer tímida, introvertida, es una mujer que le cuesta relacionarse con otras personas, que no es de muchos amigos, y yo creo que después de bueno, este libro yo lo comencé a escribir mucho tiempo antes de la pandemia, pero resulta que después de la pandemia muchas personas tal vez se han sentido identificadas porque tal vez hay una desconexión social después de la pandemia, donde muchas veces tenemos, no sé, tenemos ciertos matices y no nos queremos juntar en persona, o no sé, produjo algo la pandemia que tal vez en el libro sin querer lo pude identificar dentro de Julieta, pero es básicamente una mujer que no se mete con nadie, trata de hacer sus cosas, una mujer, como te digo, común y corriente. Que tiene una vida interior muy, muy rica. Conocemos, ¿cierto?, quienes hemos tenido la posibilidad de leer el libro, sus pensamientos, sus reflexiones, porque además hay dos cosas que me impresionan como lectora. Quienes nos siguen en lecturas asombrosas saben que esta conversación está siempre bajo la mirada de mi apreciación como lectora del libro del cual estamos hablando. Entonces, hay dos cosas que a mí me parecen interesantes para hacer tu primer libro publicado. Ya no, nos dijiste que era el quinto, pero eh, hay dos cosas. Una, que es la forma en que estructuraste la novela. Tiene una estructura muy particular. No es una novela que empieza en el capítulo 1, ¿cierto? Y termine en el capítulo 30, sino que va fragmentando la historia de Julieta. Eso por un lado, la estructura física que le diste a la novela. Y lo otro que tiene que ver con lo que decía primero, con esta vida interior, que además decides que Julieta nos cuente su historia, ¿cierto?, a través de su diario de vida. Entonces, quiero juntar esas dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención, la vida interior de Julieta, la estructura, porque no solo están esas ilustraciones que dices que están, sino cómo fuiste estructurando la novela la pregunta es la siguiente, ¿cómo tomaste esas decisiones? ¿Fueron totalmente pensadas? ¿Fue Julieta la que te fue dando este lineamiento? ¿Y por qué finalmente decides de que sea una novela romántica? Porque también eso es súper relevante, en donde la literatura romántica es, la mayoría de las veces, autoras femeninas, mujeres. Bueno, el proceso, mientras iba escribiendo, yo iba imaginando todo lo que iba pasando y no me estructuraba anteriormente. Claro, yo me hacía, bueno, tenía un Word donde menos como eran, pero las historias iban pasando a medida de que yo iba escribiendo. Yo siempre usaba una melodía de fondo, la misma para escribir, entonces me situaba como en el personaje, expresar desde la mirada de un hombre cómo Julieta reaccionaría, hablaría, eh, cuál sería su forma de actuar en ciertas circunstancias. Entonces, la verdad que fue a través de la música y a través de la creatividad de cómo las cosas se fueron pasando en el fondo y lo iba haciendo en el momento. En el fondo no tenía mucha estructura. De hecho, tenía un final, el final yo ya lo tenía más o menos planeado y cambió un poco, pero no sabía cuántos capítulos iba a ser, sino que transitaba desde el principio hasta este final que yo tenía en mi mente en cosas que pudieran ir pasando. Ahora, no es fácil, bueno, tú que has tenido la oportunidad de leerlo, ¿verdad?
el poder, yo tenía muchas inseguridades de que lo que estaba escribiendo efectivamente pareciera que es Julieta la que está hablando y no un hombre que se hacía pasar por Julieta. Por lo tanto, en ese proceso creativo también le compartí a muchas personas, mujeres, ¿verdad? Algunos capítulos para que pudieran leer y saber su opinión si efectivamente estaba transitando por ese camino en el fondo que necesitaba. Así que fui pasando por eso. Y con el tema de la novela romántica también, un proceso que fue mutando también, porque efectivamente al principio sí quería, era un desafío para mí escribir una novela romántica, poder escribir tal vez un personaje muy eh, no meloso la palabra, pero muy cursi, por decirlo de esa manera, que tenía muchos pensamientos mágicos, que tenía muchos pensamientos como idealistas, cosas muy contrarias tal vez a la que yo soy personalmente, entonces también fue un desafío para mí, pero la novela romántica en el fondo va mutando porque uno se hace un cuestionamiento de, ojo, ¿esta es una novela del amor que siente ella por su amigo o efectivamente una novela del amor que debe descubrir de ella misma? Entonces yo creo que esa transición también es interesante para las personas que lo pueden leer. Francisco, otra de las cosas bonitas que vamos encontrando a medida en que vamos acompañando a Julieta en su día a día es que es una excelente lectora. Y tú te diste el gusto de incluir en el proceso que va viviendo Julieta citas de personajes y de libros, que son en la mayoría de sus casos libros que son muy clásicos, que son reconocibles, que le permiten también a Julieta cuestionarse cosas. ¿Por qué decidiste usar este recurso de que la propia protagonista se interpele a sí misma con citas de libros? Son libros que has leído tú, me imagino. ¿Cómo integraste ese recurso? ¿O por qué lo integraste? Bueno, una de las características principales que tiene ahí mi amiga Julieta, la protagonista del libro, es que efectivamente ella es una lectora mucho mejor de la que yo soy, yo como persona, ¿verdad? Entonces, yo también buscaba en Julieta una persona que pudiera incluso desafiar a otras personas de poder leer más, mismo libro. Ahora, dentro del libro se expresa que ella en su cuarto, porque ella vive en una casa común y corriente, no tiene, por ejemplo, esa hermosa biblioteca que tú tienes ahí atrás, ¿verdad? Entonces, de hecho, dice una parte del libro que ella tiene en su cuarto escondido muchos libros en partes que incluso nadie se lo imaginaría, ¿verdad? Entonces, algo importante de poder estructurar el personaje era saber cómo yo podía expresar que era una buena lectora simplemente tenía muchos libros, porque una persona efectivamente puede tener muchos libros y no haber leído ninguno. Entonces, porque también hay personas que son coleccionistas. Entonces, no es lo mismo ser coleccionista que ser un buen lector. Por lo tanto, en el primer capítulo, cuando yo lo terminé, decidí incorporar dos citas de libros, eh, más o menos famosos, para que se pudiera entender como más o menos el contexto. De hecho, aquí los tengo. En el primer capítulo se una frase de el libro El diario de Ana Frank y El Principito, esos dos libros. Y cuando terminé ese primer capítulo, pensé que sonaba bien dar contexto a ciertas frases de esos libros, a la vida propia de la protagonista. Por lo tanto, yo creo que es una casualidad de decir, ok, voy a incorporarlo en el primer capítulo, pero después al escribir el segundo y volver a leer el segundo capítulo, acordarme de ciertas frases de otros libros que podrían calzar mejor en el contexto y al final tomé la decisión de que en cada capítulo se hiciera referencia para eso. Ahora, te cuento, una persona me dijo, oye, es imposible, y ahí tal vez tu opinión, es imposible que alguien se acuerde de frases literales de libros que haya leído, por ejemplo, referenciándolas. Y yo estoy en desacuerdo porque hay frases que yo sí me acuerdo, ¿verdad? De libros que a mí, por ejemplo, me marcaron o que tal vez uno quedó en el consciente. Y si estamos hablando que Julieta es una muy buena lectora, que tiene libros escondidos por todas partes, no me hacía muy difícil que la protagonista se pudiera recordar de ciertas frases de ciertos libros en ciertas partes de su vida. Entonces eso igual fue interesante.
Oye, con respecto a eso, yo también soy de ese team porque soy de las personas que uso libretitas pequeñas. Entonces, si el libro es mío, claro, lo subrayo y todo, pero si la frase es muy gatillante o la quiero usar o la quiero tener, la voy traspasando. Entonces, tengo libretitas así, pero llenas de frases, y a veces hasta como quiero una frase, pero para darle contexto termino escribiendo todo el párrafo. Hay gente, bueno, que las destaca, otras que le pone... y ahora hay tantas cosas lindas que uno pone post de colores, cositas, clip. Entonces, sí, pues hay lectores que van, lectoras y lectores, ¿cierto? Que van extrayendo lo que más les... Y no solamente de libros de novela o de cuentos, sino no también de las cosas cotidianas que uno lee. Así que ahí también Pero, concuerdo contigo de que sí, hay gente que memoriza. Yo tengo que ir a la libreta. Yo sé que tengo algo escrito, pero hay otras personas que recuerdan textual que tienen mejor memoria o que ejercitan más y que tienen esa facilidad. Así que... de hecho hay una frase, mira, te la voy a leer que es muy cortita, que ella donde habla acerca de esto, dice la frase, en ocasiones me doy cuenta que leer demasiados libros me ha transformado en una mezcla extraña de misterio y enigma de cada uno de los personajes que me asombraron. Ahora, ¿qué es lo interesante para terminar el punto? Es que en el libro no hay ninguna parte donde se mencione estoy leyendo o Julieta mm, está leyendo, pero sí es un amante de los libros, se acuerda de frases y está llena de libros en su cuarto. Entonces, ¿por qué? Porque también es como la vida misma. El libro obviamente no es un día a día, no es una biografía exacta de lo que ella pasa durante el día, por lo tanto, ya es parte del lector, ¿verdad? Imaginar que en esos tiempos de sobra, que tenía muchos, porque era una vida bastante cotidiana, efectivamente, son libros que ella mencionó. mm. Francisco, ¿qué tal si nos regalas un fragmento para que se convierta en la lectura asombrosa de hoy, para que nuestros seguidores se hagan esta idea de quién es Julieta? Perfecto. Bueno, yo cuando escribí el libro y lo terminé, cuando lo empecé a volver a leer, yo marqué muchas frases que a mí me gustaron y que me iban a servir, bueno, tanto para promocionar en redes sociales, pero también para que la gente pudiera identificar a través de una frase quién era Julieta o cuál era su pensamiento en el fondo. Obviamente este es un personaje creado, pero también tiene una vida propia al momento de poder lanzar su libro. Por lo tanto, podríamos decir que Julieta existe y que puede ser cualquiera de ustedes, ¿verdad? Digo ustedes como mujeres. Ahora, hay algunas frases que yo tengo que me gustaría leer, de hecho que las tengo destacadas desde desde donde yo saqué varias frases que son tres frases en particular que me gustan mucho porque destacan o se puede hacer una idea de quién efectivamente es Julieta. La primera dice lo siguiente: sabes, en lo más profundo de mí hay un escudo que trata de escapar de toda actividad liviana, porque tengo mucho miedo que aquellas acciones sin relevancia se apoderen de todo mi tiempo. Decirte lo que significas para mí, porque sería injusto transformar en palabras todos los actos en los cuales puedo escribir libros completos. Si estamos hablando que efectivamente Julieta es una persona tranquila, humilde, sin aspaviento en el fondo, efectivamente es una persona que le tenía miedo a poder desperdiciar su vida, a pesar de que sentía que de cierta manera la estaba desperdiciando en algunas cosas, en actos livianos como alguien que podría ser como un panorama ideal un fin de semana, tal vez para ella se los cuestionaba con respecto a lo que estaba haciendo. Y la otra frase que es muy interesante, que tiene que ver con lo que hablamos inicialmente de quién es Julieta físicamente, o tiene que ver con esta frase. Dice, después de tanto pensar y descubrir mis fortalezas, talentos, habilidades y virtudes, aunque pocas las reconozco, frente al espejo descubrí que no soy bonita. Pero ¿qué más da si lo superficial tiene que ver con los pensamientos y no con el físico? Tengo que cambiar mi mente, no mi cuerpo. Ahora, es algo interesante porque ella misma se describe que no es bonita, siendo que otra persona o dentro del mismo libro también hay otras personas que tienen otra opinión. Entonces eso me gusta de Julieta, que uno que es muy reflexiva, tal vez demasiado, ahí dependerá de cada lector cómo lo plantee, pero una persona
reflexiva y que eso me gusta también de este libro, que puede encontrar, bueno, los lectores pueden encontrar de cierta manera monólogos que nosotros mismos muchas veces nos cuestionamos, o sea, son cosas básicas, la amistad, la familia, el autoconocimiento, el amor propio, son cosas que uno va viviendo día a día y me gusta de eso de Julieta, que la verdad que las personas se pueden sentir identificadas en ella. Quiero pasar a otro tema que es súper relevante. Dijimos que al principio, ¿cierto? Eres un escritor autodidacta, pero también eres un escritor autopublicado. Escribir un libro, ¿cierto? No es fácil y cada uno vive el proceso, ¿cierto? De forma singular. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de autopublicarse? ¿Qué ha sido lo positivo y qué ha sido también lo no tan positivo? Bueno, me gusta llamarlo vencer al sistema un poco, ya porque es muy complejo ya para personas que tal vez han tenido esta experiencia o que quisieran hacerlo. Muchas personas me han dicho, oye, me encantaría escribir un libro, publicar un libro, pero no sé por dónde empezar. Entonces, yo creo que no hay mejor experiencia que vivir la experiencia. Yo, cuando terminé mi libro, el primero, o sea, estoy hablando cuando tenía 18 años, yo ahora tengo 34. Cuando yo tenía 18 años, toqué la puerta de muchas editoriales y muchas fueron muy buenas conmigo, me enseñaron mucho en ese momento. eh, y me aceptaron algunas empresas editoriales, me aceptaron mi libro, pero era un joven de 18 años que salía del colegio, no tenía ningún peso, entonces no tenía la inversión ni el apoyo como para poder haber publicado mi libro a los 18 años. Después en ese tanto tuve otras cosas, me fui a vivir fuera de Chile, por lo tanto como que abandoné esa instancia de poder eh, publicar mi libro y nunca fue una prioridad económica de, tengo este dinero que me sobra, que nunca existe en Chile, pero tengo este dinero, entonces voy a tomarlo y voy a publicar mi primer libro. Nunca fue una prioridad, por lo tanto siempre lo deseché, pero sí siempre fue una prioridad el poder seguir escribiendo. Por lo tanto de los 18 años hasta los 30 yo ya tenía Julieta y lo estaba escribiendo, entre tanto. Ahora, cuando terminé Julieta también toqué muchas puertas de editoriales, las cuales también muchas se abrieron, pero ahí estaba el tema de que no es una crítica, sino que es una realidad, ¿no? Que todas las editoriales, a pesar de que abren la mente, abren las oportunidades, pero igual son un negocio, ¿verdad? Entonces, ojo, no hay nada de malo con eso porque es un negocio legal, las reglas están claras, se entrega una propuesta, la persona acepta o no, pero entre eso yo me cuestioné, me he demorado tanto tiempo en publicar un libro, me he demorado tantos años en poder hacer realidad este sueño, que la verdad no le quiero deber el favor a nadie, lo voy a hacer yo. Tal vez va a ser más largo el proceso, más difícil, incluso tal vez puede ser que me cueste más, pero lo quiero hacer yo. En ese entonces también una persona me aconsejó mucho de que podía postular a fondos del gobierno, del Estado, no del gobierno, del Estado, para que pudiera una ayuda económica para publicarla. Y lo hice, pero cuando llegó la carta me decía, nosotros te ayudamos, pero hay una condición. Y la condición era que yo aquí en la primera página tenía que escribir un agradecimiento al Estado por los fondos que me estaba dando. Y si yo estaba con ese sentimiento de decir, ok, lo quiero hacer solo y no le quiero deber favor a nadie, no quería dedicarle en mi libro ninguna página a nadie, porque efectivamente era un camino que yo había transitado solo, sin apoyo de casi ni familiar, ni nadie. Entonces yo dije, no, no lo voy a hacer. Así que el tema de la autopublicación fue un tema complejo. Yo diría que ya terminado el proceso fue un proceso enriquecedor que yo de hecho he hecho talleres en colegio a los alumnos de decir, ojo, si quieres, si te tienes que escribir libros, si te gusta, están las editoriales, pero también está este otro camino, que tú lo puedes hacer de manera independiente, Mm. te va a costar más, tienes que tener contactos, pero es un camino que en el fondo, insisto, al terminar y al ver el libro publicado, es un camino en el fondo que enriquece mucho. No, y es bueno que los lectores también, ¿cierto? Conozcan esta.
esta realidad no quiere decir que la calidad de un escrito autopublicado sea menor que en una gran editorial. Y lo importante es también es ser coherente. Yo te escucho hablar y además te conozco de hace tiempo en el proceso de la corrección del libro y me parece súper coherente con tus principios, con tus valores, ¿cierto? Y aunque haya sido un tremendo esfuerzo o te haya llevado tiempo, el que ya tengas a Julieta impresa, eso te fortalece más como escritor. Y eres muy activo en redes sociales. ¿Cómo ha sido tu conexión con lectoras y lectores de Julieta? ¿Qué ha sido lo que te ha impresionado, qué te llama la atención? ¿En qué se fijan los lectores? ¿De qué se enamoran o qué odian de Julieta? Bueno, eso mismo iba a añadir ahora, porque pasa que hay muchas personas o muchos escritores que lo hacen, la verdad que de manera muy romántica. Me refiero de que básicamente ellos publican, hay personas que publican libros, los regalan y hasta ahí llegó su carrera y era todo. De hecho, en algunas librerías me ha pasado que personas me dicen, oye, vienen personas que también han hecho este proceso de autopublicación, me dejan los libros y nunca más sabemos de ellos, o sea, desaparecen, no sé cómo quedó ahí. Ahora, ¿por qué creo que es importante lo que tú me dices, el tema de ser activo en las redes sociales? Uno, porque para mí es valioso poder tener la retroalimentación de las personas y poder efectivamente, como hay un dicho, lo que no se publica, en el fondo no existe. Por lo tanto, es importante entender ese proceso de que yo trato de a través de mis redes sociales subir todo lo que hago. Hace 2 semanas atrás estuve en una feria literaria en Paine donde me invitaron, donde tuve mi stand publicitando mi libro, también vendí ahí mi libro en algunas personas. Entonces, efectivamente, lo que no se muestra no existe, entonces es importante ese proceso. Ahora, ¿qué he podido tener de retroalimentación? Todas las personas que me han comprado el libro, yo le digo, por favor, escríbeme de vuelta, aquí está mi Instagram, o te dejo mi correo, necesito saber tu opinión. Y he podido tener buenas críticas a través de las personas que lo han podido leer. Han podido verse, como te decía, reflejado en varias decisiones que Julieta ha tomado o decisiones que no ha tomado, que también uno se puede ver reflejado a través de eso. Y tal vez alguna crítica como en contra del personaje es lo que yo te decía, tal vez que es una persona muy reflexiva, me acuerdo que una persona me dijo, oye, odio a Julieta porque la piensa mucho y nunca actúa. La piensa y nunca actúa, entonces me da rabia como ya, pues despabila o sigue adelante. Y esa ha sido como alguna crítica, pero no una crítica de no me gustó el libro, sino de el se cuestiona ciertas cosas. Pero igual me gusta tener esas críticas porque es como la vida misma, o sea, nosotros no le caemos bien a todo el mundo, hay personas que tal vez le caemos mal. También recibimos críticas de cómo somos nosotros, por lo tanto, como la vida misma, he recibido tanto cosas buenas como no tan buenas. Francisco, simplemente, ¿qué se viene? Estamos en la efervescencia. Julieta salió en el segundo semestre del año pasado. Te estás moviendo en ferias, ¿cierto? ¿Cierto? Eres activo en redes sociales. Pero ¿en qué estás? ¿En qué proyecto nuevo se viene? ¿Cuál de los cuatro libros anteriores o estás en un nuevo proyecto? Cuéntanos. Bueno, con respecto a Julieta, para terminar, yo lo distribuyo personalmente a través de mi Instagram, que es francisco.simplemente, y también yo vivo actualmente en Buin y estoy en una librería acá en Buin que se llama Ant. Y en Santiago también pueden encontrar el libro de Julieta en Queleo Forestal, una librería muy famosa que lleva como 20 años, como 10 años, perdón, cerca de Plaza Italia y ahí lo pueden encontrar. Ahora, con respecto a mis nuevos proyectos, yo ahora en abril, el mes pasado, saqué como un nuevo tiraje del libro de Julieta, el libro físico. Ojo, también lo vendo digital o también lo tengo digital, pero saqué un nuevo tiraje físico y ahí estoy tratando en feria o en la librería o distribuyéndolo yo personalmente. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, yo espero porque me demoré mucho tiempo en escribir el libro de Julieta, pero con la experiencia, espero en el próximo abril publicar 2 libros, ya que esa es mi meta. De hecho, voy a sacar en Instagram pronto las portadas de esos 2 libros, que ahí de cierta manera me voy a acusar para que ahí me la... Es el primer libro que yo escribí, que se llama Personalidades, que es un libro que quiero mucho porque efectivamente fue el primero que escribí
habla acerca de una tesis de que todas las personas tienen tres personalidades visibles. Los mágicos, que son personas que viven el futuro, que siempre están pensando en cosas que es lo que se viene. Los realistas, que son personas que tratan el día a día de vivir según lo que tienen, según lo que está, según lo que pasa. Y los incógnitos, que son personas que uno no sabe cómo van a reaccionar, no se sabe descubrir el alma de la persona. Entonces es un libro que tiene una tesis inicial y tiene 5 cuentos o historias de cada una de esas personalidades. Y el próximo libro que yo también quiero publicar el próximo año en abril es un libro nuevo, no es de los que ya estoy escribiendo, de los que ya escribí, sino que es un proyecto que estoy escribiendo actualmente, es de cuentos que se llama Historias de amor con finales de mierda. Y es básicamente cuentos que tiene que ver de comedia romántica, pero más una sátira o de humor negro relacionado al amor. Entonces, yo ya escribí mi novela romántica, que es bastante melosa, cursi, en fin. Pero ahora quiero publicar mi primer libro porque efectivamente lo tengo ahí tirado desde los 18 años, como yo te dije. Y ahora también quiero escribir este nuevo libro que me inspiró el poder hacer algo completamente diferente a Julieta como un desafío personal. Crear historias de amor, pero completamente diferentes, con un giro ahí inesperado. Francisco, ¿no? Desearte lo mejor para lo que se viene. Recordemos tu Instagram, francisco.simplemente, que está en la que leo forestal, ¿cierto? ¿Y cómo se llama la librería en Buin o Paine? Antu, en Buit, En Buin. se llama Ahí Antu. para, ahí para los lectores de ese hermoso sector. Quiero invitarte a que invites a nuestros seguidores y a quienes vean la entrevista, ¿cierto?, a conocer a Julieta. Bueno, para terminar, quiero invitar a las personas que puedan ver esta entrevista, que puedan leer esta historia de Eres tú, Julieta. Les puedo asegurar que se van a poder sentir identificadas en el día a día, en una vida que muchas veces uno como califica como aburrida. De hecho, Julieta habla en el libro que lo que más ama es su rutina porque le gusta tener controlado todo. Entonces, de cierta manera, los invito que a través de este libro van a poder encontrar un reflejo de sus propias vidas, tal vez puedan encontrar alguna inspiración. Eh, del libro también van a poder encontrar valores como la familia, el amor propio, y estoy seguro que esas cosas les pueden interesar mucho. Y también hago otra invitación, sacando el tema mío, a que si ustedes, si están viendo esto, si tienen, no sé, quieren escribir un libro o les gusta tienen algún talento o alguna cosa, que lo puedan desarrollar porque efectivamente a veces nosotros escondemos todas las cosas que hacemos, pero a través de nuestros talentos no solamente podemos como bendecir nuestra propia vida, sino también podemos bendecir la vida de otros. Y yo creo que eso es lo importante dentro de vivir en una comunidad o estar rodeado de gente. Oye, Francisco, súper lindo a lo que nos invitan, a lo que nos invitas con esto de poner nuestros talentos, ¿cierto?, en favor de la comunidad en la que estamos insertos. Así que yo me siento muy bendecida por pertenecer, ¿cierto?, a la comunidad de lectores en tránsito y también bendecida por tener esta posibilidad de reunirme contigo y con todos los invitados todos los días jueves al mediodía. Les recuerdo que esta entrevista, como las que siguen, las pueden ver y repetir en el canal de YouTube Ángeles Barrera Jofré, Lecturas Asombrosas. Así que espero ahí sus comentarios y espero también, Francisco, que Julieta llegue a muchos y muchas lectoras. No tanto de nuestro país, ¿cierto? Que estas redes sociales que a veces nos fastidian, pero otras veces nos ayudan tanto, puedan conectarte también con lectores fuera de nuestro país. Agradecer, Francisco, esta conversación, invitarlos también a conocer a Julieta y a dejarse encantar por lo que su autor nos ha contado hoy aquí en Lecturas Asombrosas. Así que muchas, muchas gracias. Ángela.
Que esté muy bien y espero que esta instancia pueda repetirse con otras personas que estoy seguro que van a poder sacar ahí sus talentos para que también podamos leer otras historias. Así que agradecido por la instancia y nos vemos pronto. Muchas gracias. Y a ustedes les recuerdo que todos los jueves al mediodía nos encontramos aquí en Lecturas Asombrosas. Que tengan una hermosa semana. Gracias. Gracias, Francisco.